quiero presentar la actividad. Es una actividad de altísima relevancia para todas las empresas en el momento mismo que vivimos. Permítanme, por favor. Ups. No. Dice. Ok. Es una actividad que se llama moneda funcional. La unidad de presentación de los estados financieros y sus implicaciones contables y fiscales que nos traen los aliados de Ernst & Young de Venezuela, de la mano de Javier Cuni, quien es el socio líder de auditoría, y Miguel López, quien es socio de auditoría. De verdad que un gusto enorme contar con ustedes en este tema de tanta actualidad. Vamos a revisar un poquito las normas, por favor, estén pendientes, que tengan su nombre y apellido completo, eviten ser removidos. Las dudas, pues tenemos una sesión de preguntas y respuestas. Vamos escribiendo tanto en el chat como en la sesión y vamos a hacer al final un panel de preguntas y respuestas. La actividad está diseñada para durar aproximadamente hora y media. Esta actividad está llegando a ustedes gracias a lo que Esperia, a Cerámicas Carabobo, a Macondo de Quizó y todos los licores de Grupo Leal, a Aguacielo y a nuestros aliados de la radio, CIAE y Notitarde. Sin más, nuevamente les doy la bienvenida y bueno, vamos a estar bien pendientes y activados con las preguntas para la sesión del final. Pero los dejo en las manos pues de Javier Cuni y Miguel López. Qué gusto enorme compartir esta mañana con ustedes. Gracias. Gracias, Sudelia. Pues deme un minutico, Javi, para poder proyectar la presentación. Listo. Sí, para ver la agenda, Miguel, buenos días a todos. Gracias de verdad por estar acá. Esperamos que se encuentren bien, cuidándose mucho, sobre todo en estos tiempos de pandemia, de cuarentena, que ya llevamos 7, 8 meses en esto y creo que, bueno, todavía nos queda y mucha paciencia. Todos los días al equipo de trabajo nuestro es un tema fijo tenemos que tener paciencia y seguir desarrollando no sé si llamarlo resiliencia o capacidad de cómo adaptarnos a todos estos cambios que nos han venido con el país complicado que tenemos y se suma el tema del COVID, ¿no? En primer lugar, agradecer definitivamente al World Trade Center Valencia, a Sudelia, por esta invitación. De verdad que siempre los tenemos presentes. De estar hoy en la mañana con este evento virtual de un tema bien particular. Durante la próxima hora y media vamos a estar conversando sobre temas relacionados con la definición en Venezuela de lo que es la moneda funcional de las compañías o de las entidades y en base a lo que hablamos en NIC 21 y NIC 29 ya vamos a estar hablando con más detalle de esto. Definitivamente en Venezuela esto no había sido un issue nunca, hasta hace, yo diría, de un año para acá, haciendo un pequeño recuento de lo que ha sido la historia yo la viví, muchos de ustedes tal vez no la han vivido. En el año 92, Venezuela aparece la famosa Declaración de Principio de Contabilidad número 10, o la DPC-10 para los contadores, que era aquella que establecía las reglas para ajustar por inflación los estados financieros en Venezuela. En ese momento había sido emitido por la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela. Es decir, en Venezuela desde el año 92 venimos trabajando con la inflación en los estados financieros de las entidades. Estamos hablando de casi ya 30 años, 28 años para ser exactos, que estamos manejando. La DPC-10 no era otra cosa que una especie de NIC 29
customizada a lo que era Venezuela. Allí nunca se trocó, en ese momento, hasta el año 2008, del año 92 hasta el año 2008, las compañías en Venezuela estuvieron ajustando por inflación sus estados financieros sin analizar realmente cuál era su moneda funcional. ¿Por qué? Porque el marco contable en ese momento no lo establecía, no lo exigía, ¿no? Y veíamos, esto es gracioso lo que voy a contar, pero así vivimos durante 15 años más o menos, que las empresas de petróleo, las empresas que trabajaban con petróleo, cobraban dólares, pagaban dólares, la nómina era en dólares, los préstamos eran totalmente dolarizados. Era un mundo totalmente en moneda dólar o euro, pero bueno, el euro no existía en ese momento. Pues se ajustaban por inflación los estados financieros en Venezuela para tener unos principios contables bajo la norma local. Eso no tenía ningún sentido. Y estuvimos, los contadores en Venezuela estuvimos 8 más 16 años emitiendo ese estado financiero. Se hacía porque era, era regulatorio, era normativo, había que presentar al Registro Nacional de Contratistas los estados financieros o algún ente regulador, en su momento era el Registro de Inversiones Extranjeras, y requerían eso, pero realmente las compañías, que eran filiales, muchas de ellas de compañías afuera, reportaban su estado financiero en dólares y hacían caso omiso al ajuste por inflación para efectos locales, para efectos de reporte, perdón, ¿no? Eso cambió en el año 2008, comienza Venezuela es uno de los países, el movimiento arrancó en el 2005, pero ya en el 2000, fue oficial en el 2008 que adoptamos las IFRS como marco contable venezolano para grandes entidades primero y en el 2011 para pequeñas entidades, las pymes. Y en ese momento sí las compañías en Venezuela analizaron su moneda funcional basada en lo que establece la NIC 21, que ya la vamos a ver con Miguel, y una gran cantidad de empresas, yo diría, me atrevo a decir un 90% del empresariado venezolano, definió que su moneda funcional era el bolívar. ¿Por qué? Porque a pesar de que siempre hemos sido un país exportador de petróleo, petrolero, e importador de materia prima, insumos, bienes de capital, etcétera, pues no era menos cierto que la moneda transaccional de cobro y de pago en la mayoría de los casos era el bolívar. Entonces, cuando este tema, yo era uno de los que honestamente empujaba un poquito más a que indistintamente que se cobrara, si yo he sido toda la vida una compañía importadora, comercializadora, que lo que hago es comprar y vender, pues cuánto es mi costo del dólar y cuánto, y en base a eso lo recupero y ese es mi negocio. Pero definitivamente en el 2008 se determinó que como no había mayor transaccionabilidad en términos de caja, de pago, de transferencias en pago en bolívar, en dólares, era pequeño, pues prácticamente se determinó moneda funcional 2008, bolívar ajustado, y por lo tanto al determinar el bolívar y estar en una economía hiperinflacionaria era obligatorio aplicar la NIC 29 y teníamos que ajustar los estados financieros por inflación. Algo importante en esa fecha, las compañías petroleras sí comenzaron a partir del 2008, bajo el marco local vigente, sí comenzaron a expresar sus estados financieros en moneda dura, en moneda principalmente el dólar norteamericano. Ese fue un primer cambio. Yo puedo hablar de un 10-15% de empresas, las constructoras que también se manejaban mucho en términos de dólares, petróleo, eran yo creo que las empresas líderes en definir la moneda funcional del dólar, pero el resto, realmente, todo lo que fue manufactura se fue por el bolívar ajustado por inflación. A lo largo de este proceso, eso ha generado distorsiones, porque tenemos una economía que está todavía, pero bueno, estuvo muy controlada, tasas de cambio, tenemos un control de cambios del año 2001-2002, que generó una distorsión por muchos años gigante entre el dólar paralelo y el dólar oficial, sumándole a este tema los niveles de inflación que teníamos, y esto hizo que los estados financieros con el tiempo se fueran distorsionando al aplicar de nuevo unas tasas de cambio controladas por Banco Central que no reflejaban en la inflación que teníamos en esos años, y eso fue generando distorsiones muy importantes en el estado financiero. Ya las vamos a ver un poco más adelante con Miguel,
y inclusive eso originó desconsolidaciones en los Estados Unidos. Algo importante que les estoy haciendo un pequeño recuento para, en US GAAP, en la norma contable americana, vigente en Estados Unidos, desde toda la vida, ellos no ajustan por inflación los estados financieros. Para ellos sí es importante los niveles de inflación en un país, en una economía. Ellos dicen que cuando ese nivel de inflación por 3 años acumulado supera el 100%, automáticamente estoy en una economía hiperinflacionaria y a toda empresa que reportase de Venezuela a los Estados Unidos en US GAAP o en principios americanos, se definía como la moneda funcional, el dólar. Ellos la inflación la usaban, era para determinar si la empresa en Venezuela, si no había hiperinflación, podía ser el bolívar, pero ya automáticamente, y entonces se hacía un estado financiero en bolívares, histórico, se reportaba, se dividía entre la tasa de cambio de cierre y ese es el número que se consolidaba en el estado financiero casa matriz. ¿Qué ocurrió ahorita? Que viene este tema, Venezuela en el 2008 también pasa a ser un país con hiperinflación para la norma americana y automáticamente disparó en la moneda funcional dólar, ¿ok? Entonces, lo que les quiero mencionar era que sí, siempre hemos estado obligados a hacer un análisis de la moneda funcional. La mayoría de los casos se definió a partir del 2008, que era el bolívar, y eso nos obligaba a, ya lo vamos a ver en una lámina más adelante con Miguel, que el Venezuela era una economía hiperinflacionaria y teníamos que ajustar los estados financieros por inflación, aplicando la NIC 29 con ciertos matices locales que después le metimos, pero son muy pequeños, prácticamente, ¿cómo se llama? Era el ajuste por inflación para empresas con moneda funcional bolívar, que repito, eran la mayoría. Algo importante es lo que vamos a estar revisando. Este tema, y eso voy a hacer hincapié en ciertos temas que hemos visto al transcurso de estos 4 o 5 meses que venimos hablando de este tema. Este concepto de moneda funcional no es que una entidad escoge libremente su moneda. Hay compañías que me han dicho, Javier, este año no me conviene porque el sistema no me funciona, vamos a ver si lo movemos para el próximo año. No, esto es un concepto técnico que me determina en base a ciertos elementos indicadores que vamos a ver con Miguel, si tu moneda funcional es el bolívar o es el dólar. Si es el dólar, es obligatorio adoptarla en el año en que se concluye que es el dólar. No es opcional. Eso es un primer consejo. Lo que sí ocurre que los indicadores son mixtos. En muchos casos podemos tener indicadores dólar-bolívar y ese análisis sí requiere juicio por parte de los expertos contables, financieros, etcétera, para determinar si la moneda funcional de una entidad es el bolívar o el dólar. Pero una vez que se concluye eso, repito, no es que yo la adopto si quiero y si no sigo ajustando por inflación. No, ya estoy en presencia de un cambio en mi moneda funcional, por lo tanto, tengo que hacer la adopción y vamos a ver cómo es ese proceso de cambio un poco más adelante, un par de láminas con Miguel, ¿no? Temas importantes también, cuando tengo un grupo de empresas en Venezuela o en el exterior, pero está primero en Venezuela, yo debo hacer un análisis de la moneda funcional de cada entidad que conforman el grupo consolidado. No es que automáticamente, si la matriz es el bolívar o es el dólar, el resto de las entidades no. Yo dentro de un mismo grupo puedo tener 3 y 4 monedas funcionales. Tengo una operación en Barbados, tengo una operación en España y tengo 4 entidades aquí en Venezuela. Tengo que hacer un análisis de moneda funcional y en base a eso es que voy a preparar o a hacer la presentación de mi estado financiero. Miguel, porfa, la siguiente lámina. Siempre arrancamos esta presentación con esta lámina un poco para que esto explica rápidamente qué es lo que ha ocurrido en Venezuela en estos últimos, bueno, esto es un año, pero realmente esta es la foto de los últimos, yo diría 10, 15 años, ¿no? Tenemos fíjense qué es esto. La línea gris es la inflación Banco Central de Venezuela de septiembre a septiembre. ¿Ok? Estamos hablando de 444.000% de, perdón, sí, la tasa, a ver, no, fíjense lo que hicimos, mira este ejercicio que interesante. Agarramos la tasa de cambio al mes de septiembre del año anterior y la ajustamos por inflación. La línea gris es cuál debería ser la tasa de cambio
¿Cuál es la tasa de cambio Banco Central de Venezuela? En el mes de septiembre estaba en 444. Fíjense esto, la línea amarilla le aplicamos la inflación del mismo Banco Central de Venezuela a la tasa de cambio de hace un año, y esto nos arrojaría que a septiembre 20, la tasa de cambio Banco Central ajustada por la inflación Banco Central debería ser 823, perdón, la tasa de cambio dólar bolívar. Y peor aún, si vamos más arriba y vemos la línea azul, ¿qué hicimos? En base a la inflación determinada por expertos, anualizada también, agarramos la tasa de cambio de septiembre, le aplicamos la inflación de los expertos y la tasa de cambio dólar bolívar a septiembre 20, ajustada por la inflación de expertos, debería estar alrededor de 2 millones de bolívares. Imagínense ustedes la distorsión tremenda que tenemos en nuestros estados financieros cuando yo determino en una moneda que no es, supongamos que tomo una empresa otra vez de petróleo, que maneja puro dólar y le aplico inflación, los números que van a surgir de esos estados financieros pues no tienen sentido, no se entienden. ¿Qué estamos observando en Venezuela con este tema? Los estados financieros ajustados por inflación hoy en día, en general, no se están tomando como referentes para usuarios de estados financieros, bien sea inversionistas, bien sea accionistas, bien sea gerencia de la alta gerencia de las compañías, para tomar decisiones, porque cada vez nos encontramos más CEOs que dicen, yo no entiendo tu estado financiero, Javier. Es verdad, estamos en una economía hiperinflacionaria, el flujo de caja es el estado primario, yo tengo que garantizar la caja. Es lo que mi prioridad ahora es, basado en una hiperinflación que tengo y en temas de costos de reposición, yo debo garantizarme la caja suficiente para ir reponiendo mis inventarios. Pero el estado financiero madre, el estado de ganancia y pérdida, que es el que al final me define mi patrimonio, es el que al final me define posibles dividendos, no está siendo utilizado por las distorsiones que ha presentado principalmente esta situación. Ustedes vemos ahora cómo este año la distorsión no es tan grande. Si nos vamos al año 2018, que fuimos el año que tuvimos esa inflación de 130.000% Banco Central, muchos analistas hablaban de 300 y 400.000% anualizada, la evaluación fue alrededor de menos de 100.000%, 80 y pico mil. En el año 2009 vemos un gap importante. Inflación fue 9.500%, casi 9.600, mientras que la evaluación estamos hablando de niveles de 7.200. Y este año, fíjense en este número, vemos que de diciembre a septiembre estamos en una inflación de 8.44 contra 7.26 de devaluación, y ya a nivel de inflación estimada 2.300 anualizada por los expertos, mientras que la evaluación se estima un poco menor. Este tipo de situaciones nos están llevando a generar distorsiones en los estados financieros, ¿qué es lo que están haciendo? Que al yo meterle una inflación, yo soy una empresa totalmente dolarizada, agarro el estado financiero, el costo de venta y tengo unos inventarios con cierta antigüedad, le meto inflación, pues me da esto lo estamos viendo mucho, empresas que tienen pérdidas operativas, pero flujo de caja altamente positivo. Entonces uno dice, bueno, pareciera que el ajuste por inflación a esta empresa, cuando mi precio de venta está dolarizado, la tasa de cambio no se comportó igual que la inflación. ¿Por qué yo tengo que ajustar por inflación esos inventarios y ese costo de venta cuando no tiene relación con mi estrategia de precios de venta? Eso es un poco lo que busca la determinación. Y por eso consideramos que ahora, arrancamos en el 92, 2008, 2011, el tema de moneda funcional no fue un tema que estuvo en el tapete en la discusión entre los contadores, los financieros. Ahora sí. ¿Por qué? Porque, bueno, aquí está en esta lámina, aquí lo explica muy claro. Tenemos una economía, ayer hablaba con un cliente y me decía, Javier, no puedes decir que la economía está dolarizada porque no hay un proceso de bancarización. Es verdad, es verdad. Sí, los bancos hoy en día en principio están funcionando como custodios, algunos están comenzando a ingeniarse ciertos productos de manejo de dólares, que si algunos cajeros están dando dólares, en fin, pero hay una realidad, que el 70-80% de lo que se está
transando en la calle a nivel de pagos, de compras, de transferencias de efectivo, incluyendo en efectivo, o sea, es dólares, y eso está haciendo que, y eso, ojo, esto se ha visto en otros países con economías con alta inflación. Al final no hay bolívares, los bolívares, la masa de bolívares cada vez se ha ido achicando, el poder adquisitivo de la masa de bolívares se ha ido achicando cada vez más, y ha entrado por un tema natural el dólar como sustituto, moneda robusta, fuerte, que preserva en cierta forma su valor. Y eso es lo que hoy en día tenemos. Es gracioso, yo siempre que hablamos de esto hago este comentario. Yo tengo desde el año 88, 32 años como auditor, como trabajando y en mi vida había cobrado una auditoría en efectivo. Pues ahora tenemos un porcentaje relativamente importante de clientes pagándonos auditorías en efectivo, porque es lo que se está transando en la calle. Se lleva un banco como un depósito en custodia y mandamos a nuestros equipos a cobrar. Una cosa bastante particular, es gracioso a mí como auditor ahora, y me salgo un poquito del tema, pero creo que es un dato interesante. Nosotros nunca habíamos tenido en las auditorías una cuenta de riesgos importantes, significativos, como era el efectivo en caja chica. Hoy en día nos estamos encontrando compañías que están manejando unos niveles de caja chica exorbitantes. Pasa a ser el primero o el segundo activo de la compañía en términos de valor. Y estamos diseñando procedimientos de auditoría focalizados en esa situación. Hemos hecho consultas a nuestro equipo regional y simultáneamente también estamos viendo, desafortunadamente, y es lógico, con tema COVID se ha debilitado un poco, se ha aflojado, se ha flexibilizado el tema de control interno y estamos viendo situaciones un poquito, bueno, situaciones de fraudes pequeños en su mayoría, pero pueden llegar a ser mayores por el manejo de la caja en dólares, ¿no? Eso es un tema que tenemos que tener allí. Volviendo al tema, los precios hoy en día, gran parte, la moneda de pago es dólar, los precios están totalmente dolarizados y por ende es un tema interesante. En los últimos estados financieros que estoy emitiendo de compañías que cerraron durante el 2020, el principal rubro del estado de ganancias y pérdidas no necesariamente es la venta, es alguna cosa increíble. Estamos viendo que a nivel monetario, a nivel de valor, de cantidad, tanto el resultado por exposición a la inflación como los resultados cambiarios son las cuentas más importantes en términos de valor del saldo de la cuenta. ¿Por qué? Porque estamos en unos niveles de inflación y devaluación que ante posiciones monetarias importantes en dólares o en bolívares generan estas partidas, ¿no? Y esto también lo comento y lo preocupante de esto, que cuando tengo una posición activa en moneda extranjera que me genera una ganancia en cambio, ganancia agravable probablemente, a nivel fiscal cambia la situación. A nivel fiscal, como yo trabajo en base a costos de reposición, fiscalmente yo tengo mi base es totalmente histórica, pues estoy mostrando unos resultados históricos brutales, unas ganancias brutales y unas ganancias en cambio gigantes, cosa que cuando llevamos eso a términos de valores de reposición, probablemente la compañía está even o está ganando un poco, pero me está originando pagos de impuestos importantes y es un tema que las empresas hoy en día tienen como reto ver cómo minimizan ese pago. ¿Qué es lo importante en este caso? Que la definición de la moneda funcional me va a determinar cuáles son los estados financieros legales de una entidad, los que vamos a presentar al Registro Nacional de Contratistas. La pregunta, ¿el Registro Nacional de Contratistas reconoce estados financieros en moneda funcional? La respuesta es sí. Ya vamos a ver con Miguel, hay unos ciertos prácticas contables para llevar la moneda de presentación, que en este caso, fíjense algo interesante, en este caso, en una entidad que tiene por ejemplo, que tiene moneda funcional dólar, el bolívar califica como moneda extranjera y el bolívar es lo que genera las ganancias o las pérdidas en cambio. Si tengo una posición activa, tengo pérdida en cambio. Si tengo una posición pasiva, tengo una ganancia en cambio. ¿Por qué? Porque al final debo menos en términos de dólares cuando es un pasivo. Entonces, ese es un tema que hay que tener en el radar y por estas situaciones que estamos nosotros llamando a las empresas a decir,
estamos en un momento de, tenemos que revisar la moneda funcional de todas las entidades en Venezuela y evaluar, yo creo que esto va a seguir, yo creo que esto llegó un poco para quedarse, yo no veo al Estado venezolano con una capacidad de, o de quitar, súmele a esto el tema que están totalmente desbordados, ya los dígitos, los bolívares, un par de clientes míos están evaluando el tema de moneda funcional, más allá del tema técnico de que si la moneda que más impacta o menos impacta, como una vía de salida para adecuar el sistema contable al SAP, al aplicar una tasa de cambio dólar, pues la cifra automáticamente en términos de números se achica y ven como una salida, eso no es tan así, pero bueno, eso es otro tema, pues se puede discutir, pero sí que estamos viendo que el sobredimensionamiento de los bolívares, yo no veo al Estado venezolano, deberíamos estar en proceso de ver una potencial, otra reconversión monetaria para quitarle más celos a la moneda, emisión de nuevos billetes, eso por ahora yo no entiendo que no está planteado. Y esta situación, entonces, ¿qué está haciendo? Que los bolívares que hay cada vez valen menos y va a seguir entrando el dólar como una moneda, o dólar, bolívar, euro, dólar, peso, euro, el peso, como una moneda sustituta del bolívar a nivel transaccional en Venezuela. Y definitivamente, lo que estaba comentando, en otros países, esto llegó y se quedó. Ok, muy rápido en esta lámina, esto es un análisis que hemos hecho en los primeros 5 meses del año. Vemos como, más allá del tema COVID, más allá del tema, podemos estar hablando de COVID, del deterioro de activos fijos, pero ahorita estamos viendo cómo el entorno de multimoneda hiperinflacionario está impactando a las compañías. Esto está generando distorsiones en los estados financieros brutales. Los KPI, los indicadores de gestión, no tienen sentido, porque me estoy limitando prácticamente a caja, nada más, porque no, y está llevando a las compañías, tenemos muchos clientes que, a pesar de que siguen manteniendo la moneda funcional del bolívar como un requerimiento de tener un estado financiero al cierre del año para la junta directiva, para la asamblea de accionistas, para el registro nacional de contratistas, simplemente porque la ley bueno, no la ley, o Casa Matriz me pidió un estado financiero auditado bajo principios locales. Vemos que paralelamente muchas empresas están presentando o manejando estados financieros en dólares para tratar de entender su realidad económica en la toma de decisiones, en la toma de, si estoy trabajando, estoy generando una utilidad operativa importante en términos de dólares. Es increíble cómo el estado financiero que firmamos, que emitimos, ha perdido valor, reconocimiento. Y eso se debe un poco a este tema de la moneda funcional. Es difícil, es complicado, de entrada uno le da miedo de decir, bueno, pero mi entidad en Venezuela va a tener una moneda funcional distinta al bolívar. La respuesta es probablemente sí, y van a ser resultados. Ya vamos a ver un ejercicio muy sencillo que tenemos acá, cómo esta situación ha generado distorsiones gigantes en los estados financieros. Siguiente, Miguel, por favor. Sí, aquí, bueno, desafíos de la información financiera en las compañías en Venezuela, hay varios, flujo de caja, pero nos vamos a centrar en esta presentación en el primero, que estamos en un entorno multimoneda, hay una distorsión gigante, ya lo mencionamos en los estados financieros, lo cual ha requerido la modelización en términos de estados financieros en dólares. No preocupante, vemos cómo, y más adelante lo mencionamos en una lámina, como las compañías extranjeras que consolidan, muchas o la mayoría nos han desconsolidado, sobre todo las empresas americanas, argumentando falta de control, pero el tema más importante, más allá del tema del control, hoy en día una empresa puede tener dólares para pagar dividendos. Por ejemplo, que esa era una de las razones principales, es que nadie entiende los estados financieros de las empresas en Venezuela. Tenemos unos picos y unas distorsiones tremendas. Nuestra opinión es que llevando esto a una moneda dura, siempre y cuando la empresa tenga las condiciones que vamos a ver con Miguel ahorita más adelante, pues la moneda es el dólar, no es el bolívar, ¿ok? Y por ende tenemos que hacer esa evaluación urgente. Yo no veo empresa en Venezuela que por lo menos la evaluación de la moneda funcional no la documente este año. Eso es un tema que, como les comentaba al principio, no es de libre decisión. Es un análisis técnico y en base a la conclusión, si es el bolívar, se sigue ajustando por inflación. Si es el dólar, pues hay que hacer una opción inicial que ya Miguel la va a explicar. En este caso sería diciembre 19 y de allí en adelante todo nuestro estado financiero transaccionalmente, ganancias y pérdidas, va a ser en moneda dura, en dólar.
que es la moneda que está imperando. Si ustedes me preguntan hoy en día, Javier, la firma, igual, en Venezuela, dólar, moneda funcional por donde lo veamos. Es que no hay forma de yo ajustar por inflación unos estados financieros que no tienen sentido. Yo diría el 90%, 100% de los honorarios nuestros están nominados en dólares. Un pedazo se cobra en bolívares y la gran mayoría se están cobrando en dólares, que es el dinero que hay en la calle, no hay otra. Y por lo tanto, ¿qué hago yo? Agarrando los estados financieros de la firma, metiendo una inflación que no tiene, nosotros prácticamente, sí la monitoreamos como un elemento económico que influye pero nuestro foco, es el dólar como moneda estable que representa su valor. La siguiente, por favor, Miguel. Fíjense esto, entre las distorsiones tenemos, ya los hemos mencionado algunas, el tema de la inflación versus la devaluación. Tenemos devaluaciones drásticas y que nos generan ganancias o pérdidas en cambio. Hay un deterioro continuo de los estados financieros, le estamos metiendo una inflación de este año va a ser de 2000%, los expertos hablan de 2.000, 2.500 a 3.000% de la inflación anualizada de enero-diciembre. Esto le vamos a meter 3.000% más al activo fijo. Yo quiero ver si la empresa, a través de sus precios de venta, va a poder recuperar la depreciación de esos activos ajustados por inflación. Yo creo que está difícil. ¿Cómo yo voy a recuperar esos activos a través de mi operación? Cuando le estoy metiendo 3.000, 4.000%, el año pasado le metí 9.000 y el año antepasado le metí 130.000%. Realmente, si yo hubiera manejado esto en dólares, porque es la moneda que me impacta, hubiese tenido los mismos resultados. Yo estoy seguro que no, ¿no? Y viene el tema de lo que les comentaba antes, empresas tratando, que está bien que lo hagan, de gestionar ese REME, ¿no? Ese resultado por exposición a la inflación. Si mi posición es pasiva, tengo ganancias. Si mi posición es activa, tengo pérdida. Todo eso, esas distorsiones que se vienen presentando, y ya lo mencionamos, generaron una gran cantidad de desconsolidaciones en Estados Unidos. En Europa, lo que se hizo muchas entidades fue utilizar, esta es somos un país único. Mucha gente hablan de que Venezuela en inglés se le dice unique, que es una situación única en el mundo. Y muchas compañías comenzaron a determinar, sobre todo cuando teníamos los últimos año y medio, 2 años, hemos visto que el paralelo y el oficial, el oficial va un poquito más atrás del paralelo, pero el gap no es muy grande y poco a poco se le va acercando. Pero hasta hace año y medio, 2 años, teníamos diferencias de hasta 10, 15 veces el valor oficial versus paralelo de la tasa de cambio bolívar-dólar. Eso hizo que las compañías, grandes corporaciones, determinaron cuál debe ser la tasa de cambio en Venezuela si el Estado no controlase la misma. Y comenzaron a usar tasas totalmente distintas a Banco Central para tratar de normalizar la operación de Venezuela y poder hacer más potables, más viables los estados financieros de Venezuela en términos de euros en el estado consolidado de la compañía. ¿Qué nos está llevando todo esto? A hacer un análisis de la moneda funcional este año. Esto no es un tema, algo importante, la definición de moneda funcional se debe pensar que yo todos los años no debería estar cambiando de moneda funcional. Simple y llanamente yo voy haciendo un monitoreo de los componentes que determiné en la moneda funcional de mi entidad y ver en qué momento, en qué año tengo cambios significativos en esa situación y en ese momento hago la evaluación. ¿Qué les quiero decir? Que no es que este año vamos a decir que es el dólar y el próximo año, porque, bueno, ojalá fuera eso, que se acomodó la economía, Venezuela empezó a crecer, eliminaron la hiperinflación, el bolívar empezó a tomar la banca comenzó a prestar más dinero, en fin, volvemos a una economía normal, entre comillas. En ese momento pudiéramos estar volviendo a revaluar, pero eso no va a pasar en 3, en 4, en 5 años, creo yo. Pues estos procesos toman tiempo. El deterioro del dólar entró, como un economista llegó para quedarse, hasta que, bueno, y en muchos países la experiencia ha sido esa, Panamá, Ecuador, etcétera, ¿no? Entonces,
creo que esto, lo que les quiero transmitir, esto no es un tema que todos los años yo voy a estar cambiando de moneda funcional. Ahorita se debe hacer porque tenemos un cambio brutal de año y medio para acá en el sistema económico venezolano, el ingreso de el dólar como una moneda de transacción gigante en la economía. Las últimas encuestas que vi ya tienen un par de meses, hablaban de un 70-75% de ciudad en ciudad cambia, pero el promedio daba eso, un 70-75%, lo cual eso nos debe estar impactando a todos los negocios que estamos acá hablando, porque en definitiva es la moneda de cobro y de pago más común hoy en día en todo el país, ¿no? Siguiente, Miguel. Esto es un pequeño ejemplo muy rápido, no me voy a parar, pero miren ustedes lo que ha pasado. Multipliquen esto por 100 en las compañías que... Esto es un vehículo. Me compré un Toyota Corolla que me costó $10,000, ¿ok? Lo compré en el año, en diciembre 18, ¿ok? Y estoy expresando el estado financiero a septiembre 20. Asumiendo que la inflación fue 96,677, contablemente en monedas bajo NIC 29, que es moneda funcional, Bolívar, ¿qué hago? Agarro los 10,000, lo multipliqué por la tasa de cambio a la fecha de la compra, que en ese caso fue 638, ¿ok? Eso me dio que el valor histórico del activo fue 6,384. Como estoy ajustando por inflación de diciembre 18 a septiembre 20, agarro ese número histórico, le aplico la inflación de ese periodo, de ese año y algo, 2 años, casi 2 años, un poco más de 2 años, diciembre 19, sí, 18, 19 meses. Y eso me da que el carro se convirtió, el Corolla se convirtió en creo que es un Ferrari eso. ¿Por qué? Porque el valor ahorita, bueno, no es un Ferrari, pero el carro creció de valor. Que pasó a 6 millones, que si lo divido entre la tasa de cambio de septiembre 20, me da que en un año y pico, el carro que me costó $10,000 ahora vale 13. Eso tiene sentido. Y en una distorsión pequeña, esto multiplíquelo por 10 y por 12. O sea, el carro costaba $100,000 hace 4 años. En los estados financieros de las compañías que reportábamos para Casa Matriz o localmente. Mientras que si la moneda funcional fuese el dólar, simplemente el carro siempre va a valer $10,000. Hoy, mañana, pasado, que lo llevo a moneda de presentación y lo debo reexpresar a la tasa de cambio, perdón, moneda de presentación, que ya Miguel lo va, bueno, yo tengo una lámina más. Pero eso es otra cosa, pero a manera de broma, yo manejaba una empresa que consolidaba con su casa matriz y aquí en Colombia, en México, en Panamá, tenían el mismo camión de distribución, un camión, qué sé yo, marca tal, con estas características. Bueno, el camión en Panamá, Perú y Colombia costaba, por decirles un número, $30,000. El mismo camión en Venezuela costaba $300,000 en el estado financiero consolidado. ¿Qué originó eso? Que sacaron a Venezuela del consolidado, porque nadie entendía lo que estaba pasando. Y era que se ajustaba por una inflación muy superior, una tasa de cambio que estaba de alguna forma deprimida, controlada, inflábamos ojo, y en Venezuela las empresas contentas porque estaban reportando una participación en el consolidado gigante. Esto mismo ocurría con las ventas, esto mismo ocurría con el total activo y por ende con el total patrimonio, pero de la noche a la mañana, en el año 2015-2016, vino la gran caída de la tasa de cambio y bueno, ahí sí vino el descalabro de todas las entidades. Me quedan un par de laminitas, Miguel, porfa. Sí, esto simplemente que establece la NIC 29 y creo que son indicadores, no hace falta entrar mucho a explicarlos, que establecen que estamos en una economía hiperinflacionaria. La NIC 29 establece si la población conserva su riqueza en activos no monetarios, sí. ¿Toma en consideración los montos monetarios en términos de moneda local? No. Simplemente se va a una moneda extranjera distinta, que en este caso es el dólar. Y por último, la tasa de inflación se aproxima, aquí no está a 100%. Bueno, yo creo que esto hoy en día está, en los últimos 4 años, hay meses que estuvieron casi más de 100%, meses. Entonces, definitivamente estamos en una economía hiperinflacionaria, pero hasta hace 3 años, el bolívar era la moneda que más se transaba en el mercado, en la calle. Hoy en día cambia y entran, pasa Miguel, por favor, a estos conceptos clave que establece la NIC 21. Fíjense, el primer concepto, moneda funcional, es la moneda del ambiente económico principal, donde la entidad opera y en donde normalmente se genera y emplea el efectivo. Fíjense acá, aquí no habla de cuál es la moneda legal del país,
aquí no habla de, sino que en qué moneda prácticamente se están usando las cuentas por cómo genero el ingreso y cómo pago, ¿no? Y eso es esto, es un poco la definición de moneda funcional. Hay un concepto que es moneda de presentación. Una empresa que está en Singapur y que tiene 80 filiales en todo el mundo, y con distintas monedas, obviamente, la de Perú, el peso peruano, la de Colombia, cada una reporta, hace su estado financiero en la moneda funcional de cada país, que probablemente va a ser la moneda de cada uno de esos países, y después lo lleva a moneda de presentación. No sé cuál es la moneda de Singapur, pero todas esas 40 filiales van a ser llevadas a una moneda de presentación para el consolidado en Singapur. Eso es otra cosa, pero la moneda operativa, funcional, el corazón de la empresa, hay que analizarla, determinarla, y no necesariamente es la moneda del país. ¿Ok? Repito, las empresas de petróleo y construcción en Venezuela, sin ir más allá, PDVSA nunca ha tenido, o toda la vida ha tenido la moneda funcional dólar. ¿Por qué? Porque es una empresa que trabaja en un mercado internacional, exportadora primaria de petróleo, vende gasolina, qué sé yo, son dólares. Toda su vida, Venezuela, PDVSA nunca ajustó, porque ella emitió estados financieros bajo IFRS toda la vida, ni FURA, digamos. Y eso en la definición de la moneda funcional es el dólar claramente. Y los otros conceptos, creo que moneda extranjera en este caso es una moneda distinta a la moneda funcional. Como les comentaba, el bolívar ahora pasa a ser la moneda extranjera para una entidad en Venezuela que tiene la moneda funcional definida como el dólar. Y después vienen, bueno, las tasas de cambio que ustedes, y los diferenciales cambiarios, que yo creo que eso son tasas de cambio. La evaluación de las tasas de cambio me generan una ganancia y una pérdida en cambio. Pero repito, aquí es interesante porque lo que me va a generar la ganancia o la pérdida en cambio cuando la moneda funcional de la entidad es el dólar, es la posición en bolívares. Si yo debo, cuántos activos en bolívares tengo, cuántos pasivos en bolívares tengo. Si mis activos son mayores que mis pasivos, tendré una pérdida en cambio. Si mis pasivos son mayores que mis activos, tendré una ganancia en cambio, porque ante una devaluación, los bolívares pierden valor en términos de dólares, ¿no? Aquí nos cambia un poquito el mindset. Una pregunta que me pueden hacer, fiscalmente el fisco, como no reconoce el ajuste por inflación, y desde el 2015 lo eliminó como una metodología aceptada para los contribuyentes especiales, él tampoco reconoce esta. Entonces las compañías, al igual que hoy en día lo hacen, tendrán que llevar los bolívares históricos para efectos de pago de IVA, pago de impuestos, pago de retenciones, y para el estado financiero tendrán que llevarlo como a una moneda dura que es hoy en día lo que está ocurriendo en el país. Sí. Siguiente, Miguel, creo que aquí entras tú, ¿verdad, Miguel? Sí, sí. Bueno, seguimos acá, después vemos cualquier pregunta y gracias. Bueno, buenos días a todos y bueno, reitero un poquito el mensaje que daba Javier al principio, bueno, de que todos nos encontremos bien en la mejor situación y bueno, que esto pase pronto y podamos salir de esta situación. Voy a retomar un poquito el mensaje que comentaba Javier en relación al cambio o a la evaluación de la moneda funcional, que no es una compañía cualquiera en Venezuela o en cualquier parte del mundo puede estar cambiando su moneda funcional cuando quiere o anualmente. No, es un concepto, como lo decía Javier, es un concepto técnico, ¿ok? Y donde hay que hacer una evaluación, hay que hacer un análisis de los factores o los indicadores que establece, que está en la norma, está en la NIC 21. Es un análisis bastante riguroso, si lo podemos llamar así, pero es riguroso, pero a su vez puede ser flexible, ¿ok? Entonces la norma, para darles un poquito más de detalle de esos 9 indicadores que están en la norma, ¿ok? Básicamente hay 3 de esos 9, hay 3 que son principales, que son donde cuando uno realiza el análisis pone más el foco, y luego hay otros 6 indicadores que son más de complementarios o secundarios que pueden servir de base para reforzar si es necesario o no hacer el cambio. Y como lo comentaba Javier, si yo determino, aunque sea una compañía venezolana con sus operaciones en el territorio venezolano, determina en función al análisis de estos indicadores que su moneda funcional es el dólar, debe cambiar
esa moneda funcional para efectos de la preparación de los estados financieros, porque si mantiene el bolívar, pudiese estar incurriendo en un error contable. ¿Ok? Entonces, aquí la idea principal es que nos llevemos que es un concepto técnico riguroso que tiene cierta flexibilidad, ¿ok? Porque hay factores mixtos y es necesario posiblemente ajustar, aplicar el juicio profesional, y cuando realizamos también el cambio de moneda funcional, hay que darle un toque de evaluar un poco si las condiciones económicas que actualmente están provocando ese cambio de moneda funcional, pues se van a mantener a mediano plazo. Obviamente, y seguramente es lo que se le está ocurriendo ahora en la mente, pasando por la mente a ustedes, en Venezuela nadie es adivino, ¿ok? No tenemos una bola de cristal, las circunstancias pueden cambiar repentinamente hasta en días, por no decir horas, pero de alguna forma, en el momento de preparar esa documentación, ese análisis de moneda funcional, hay que tener también, evaluar un poquito la perspectiva a mediano plazo. Entonces, fíjense, del lado izquierdo tienen un pequeño resumen de los 9 indicadores, que son los factores a evaluar, y básicamente el primero es la moneda en la cual influyen los precios de los bienes y servicios. ¿Ok? Lo que estamos viendo ahora, lo comentó muy bien Javier, lo explicó en detalle, pues está habiendo un cambio de la economía y prácticamente el 80% de las compañías que nos están tocando la puerta para que los apoyemos en este tipo de actividad, pues cuando entras a evaluar este indicador, el 80% de ellas ya su lista de precios, si es una compañía de consumo masivo, pues ya están referenciados básicamente al dólar, ¿ok? Posiblemente no sea la mejor estrategia económica, porque por la misma distorsión o por las distintas velocidades en las cuales está creciendo la inflación con respecto a la devaluación, pero ya en la moneda que influye principalmente es el dólar y no es el bolívar. Otra cosa es ya luego que para efectos de exposición, para efectos de cumplimiento normativo, yo agarré esos precios o esa lista de precios que manejo internamente y la refleje a la calle en bolívares utilizando una tasa de cambio. Pero mi estrategia la defino ya en dólares. La otra moneda, y está muy relacionado con el punto anterior, es cuando cobro. Es decir, en la moneda en que yo cobro esa generación de ingresos. Y básicamente aquí, también lo comentaba Javier, por primera vez nosotros empezamos a cobrar auditorías en efectivo, en dólares. ¿Por qué? Porque el circulante en efectivo, pues prácticamente, si lo comparo con el circulante en bolívar aquí en la economía, pues es el 95%. Entonces, todas las transacciones o la mayor parte de las transacciones estamos viendo se están realizando a nivel de dólares, por lo cual esto es un factor que probablemente se incline hacia el dólar. Luego están las fuerzas competitivas, evaluar las fuerzas competitivas y regulaciones. ¿Qué quiere decir este factor o este indicador? Que básicamente evalúa si existen regulaciones importantes que puedan afectar en la determinación de la moneda funcional. Y obviamente en Venezuela hay una regulación importante que es el convenio cambiario número 1, que de alguna forma es una regulación que no elimina el control cambiario, porque no lo elimina, pero sí es cierto, y eso lo han opinado varios economistas, que flexibiliza un poco más lo que es el régimen cambiario venezolano. Y es por eso, y eso es uno de los factores que desde hace un año y medio, un año hacia acá, pues de alguna forma hemos estado viviendo una introducción más masiva del dólar en todo lo que son las transacciones en Venezuela. Adicionalmente de otras condiciones, como la falta de efectivo, el tema del apagón en el mes de marzo del año pasado. Todos esos factores influyeron en lo que es esta dolarización informal, transaccional, implícita, como la quieren llamar. Luego ves dos indicadores más. Principal moneda en la generación de fuentes de financiación. Bueno, una compañía venezolana
pues en Venezuela las fuentes de financiamiento están bastante limitadas por el tema del encaje legal, por el tema de la devaluación de la moneda, pero más adelante les voy a comentar que hice una normativa, que fue fue la que emitió el BCB, en relación a el posible financiamiento de bajo las unidades de valor de crédito comercial, que es un tipo de mecanismo de financiamiento, aunque a lo mejor no esté funcionando, pero su formalización o cómo está su metodología es básicamente un tipo de financiamiento que está determinado o se paga en bolívares, pero que tiene implícita una unidad de valor, asimismo está en el nombre, unidad de valor de crédito comercial, y esa unidad al final se mueve en función al tipo de cambio, en función a la devaluación. Es decir, digamos que hay un subyacente de esa unidad de valor que es básicamente la variación que tiene el tipo de cambio sobre el dólar. Entonces, al final es como si tuvieses un préstamo cuya moneda de pago es el bolívar, pero que está indexado al dólar. ¿Ok? Y luego, bueno, es importante evaluar, creo que también lo mencionó algo Javier, las operaciones que pueda tener en el extranjero una entidad. Muchas compañías en Venezuela, pues cada vez más medianas, aunque no crean que solamente grandes, pero medianas compañías, pues están empezando a tener cada vez mayor participación en ciertos mercados en Colombia, México, el Caribe, y eso, si consolidas los estados financieros, pues es un factor más que hay que analizar a la hora de evaluar la moneda funcional de todas estas entidades, del grupo como tal. Lo segundo es, ¿cuál es la metodología de conversión o cómo pasar de una moneda funcional, de una economía hiperinflacionaria, como es la actual en Venezuela, y que desde el año 2009 el IASB, que es el ente emisor de las normas internacionales de información internacionales, desde el año 2009 ha clasificado a Venezuela como una economía hiperinflacionaria. Y hago una acotación, este concepto es distinto a lo que los economistas denominan como una economía hiperinflacionaria, por lo cual no es adecuado hacer la analogía. Es hiperinflacionaria, pero nosotros los contadores, ya los comentó Javier, tenemos una definición que es un poquito distinta por los indicadores a la que manejan los economistas. Pero del año 2009 Venezuela, a efectos contables, de contabilidad, es una economía clasificada como hiperinflacionaria. O estamos frente a una moneda funcional, que es el círculo grande que ven en amarillo, y abajo de una moneda de una economía no hiperinflacionaria, como puede ser el dólar, el euro, el yen, el peso colombiano. ¿Ok? Entonces, cuando yo estoy dependiendo de la tipo de economía en cual esté, ¿ok? Que esto lo define muy bien tanto la NIC 29 como la NIC 21, pues tengo que proceder de dos formas distintas. Entonces, si mi moneda funcional es el bolívar, el de una economía hiperinflacionaria, aplico la NIC 29, es decir, tengo que ajustar por inflación los estados financieros. ¿Ok? Y luego, eso, si lo quisiera llevar a una moneda presentación, que es lo que comentaba Javier en la lámina anterior, cuando conversaba sobre los conceptos claves, la moneda presentación, pues, una compañía puede tener cualquier moneda de presentación. ¿Por qué? Porque así mismo lo define. Es decir, yo parto de un estado financiero sobre una moneda funcional que siempre va a ser contable y financiera, que siempre va a ser una. Las entidades no pueden tener dos monedas funcionales a efectos contables. Siempre es una. Pero de ese estado financiero base, si lo quieren llamar así, se pueden desprender distintos estados financieros en distintas monedas funcionales. Yo puedo tener moneda funcional bolívar y puedo tener una moneda presentación dólar, moneda presentación peso colombiano o euro, dependiendo de para qué lo necesito. Entonces, la metodología de conversión, si yo parto de un estado financiero ajustado por inflación, es dividir esos bolívares ajustados por inflación, lo divido entre la tasa de cambio de cierre y eso me va a dar
el balance de presentación a la moneda que lo necesito presentar. Más abajo, si obviamente, y por eso colocamos aquí, eso es lo que estamos precisamente hablando, que esos estados financieros ajustados por inflación, y más adelante vamos a ver un ejemplo con números, con prácticos, bastante sencillo, pero para que vean un poco las distorsiones a efectos prácticos, eso genera distorsiones en los estados financieros. ¿En qué estamos evaluando? Bueno, que compañías venezolanas, dado a todo lo que ya hemos conversado y dado a todas las circunstancias que estamos viviendo, pues preparen y después de realizar un análisis, pues preparen un estado financiero en una moneda no hiperinflacionaria como es el dólar. Por lo cual aquí no es necesario ajustar por inflación, por eso colocamos las cifras históricos, o sea, no, yo tengo que, mi contabilidad estaría en dólares y la mantengo en dólares, ¿ok? Y luego, si yo quiero esos dólares que tengo en la contabilidad, convertirlos a una moneda presentación, bolívar, por ejemplo, y aquí luego voy a hacer un pequeño inciso, pues tengo que aplicar a lo que son activos y pasivos, aplicar la tasa de cambio del cierre, o sea, de la fecha de que estoy reportando, y los resultados, es decir, las cuentas de ingresos, de costos, de gastos y patrimonio a una tasa histórica. ¿Ok? O sea, es decir, cuando hablamos de tasa histórica es la tasa de cambio en la cual se realizó la transacción. Si facturé el 1 de enero, pues voy a agarrar esos dólares que facturé y aplicar la tasa de cambio de esa fecha y eso me va a dar los bolívares de presentación. ¿Ok? ¿Qué conlleva esto? Si ven la ecuación contable no cuadra, eso no, origina una partida que se denomina ajuste por traducción, ajuste por conversión a moneda de presentación. Entonces, esa es un poco la metodología. ¿Cuál es el inciso que les quería comentar? Y aquí es reforzar un poco los conceptos, porque yo creo que después lo hemos conversado, este foro lo hemos hecho ya en más de 10 oportunidades, más todas las consultas que estamos recibiendo. Ahorita mismo nosotros podemos tener 10 cambios o evaluaciones de moneda funcional en curso. Pues digamos, yo creo que a nivel de preparación de estados financieros es el hot topic más importante, ¿ok? Donde las compañías están haciendo mucho énfasis. Y la pregunta más fundamental es, ¿qué hago efectos legales o efectos fiscales? Ya Javier comentó algo, pero es bueno dejar claro que, uno, la moneda funcional contable siempre no puede ser, es una sola. Luego de allí puedo tener una moneda de presentación contable que cumple con los principios de contabilidad generalmente aceptados en distintas monedas, moneda de presentación. Y para cumplir con aspectos legales, es decir, si yo necesito un balance en bolívares, pero si mi moneda funcional es dólar y necesito un balance en bolívares para algún tipo de decisión legal, es decir, aumento de capital social, decreto de dividendos, por ejemplo, pues yo requiero obligatoriamente agarrar esos estados financieros, moneda funcional dólar, y requiero obligatoriamente llevarlos a moneda presentación, bolívar, porque son los estados financieros que cumplen con principios de aceptación general. Y sobre esos balances de presentación bolívar voy a realizar tomar la junta directiva o la asamblea de accionistas va a tomar la decisión que va a tomar. Para efectos fiscales, ¿ok? Y lo comentó Javier, es decir, impuestos sobre la renta, IVA, todas las obligaciones fiscales que pueda estar sujeta una entidad en Venezuela, la moneda funcional siempre va a ser el bolívar. Entonces aquí hay dos conceptos que son distintos. A nivel contable yo puedo tener la moneda funcional dólar y a efectos fiscales mi moneda funcional es el bolívar. Es el bolívar. Entonces, es bueno que tengan esos tres conceptos muy claros porque normalmente es la pregunta que más nos hacen en algún foro. Fíjense, ¿cuáles son las implicaciones contables de un cambio de moneda funcional? Fíjense, si después de realizar ese análisis técnico, la compañía no decide, sino la compañía, los resultados son que
amerita haber un cambio de moneda funcional al dólar, pues ¿cuáles son los siguientes pasos? ¿Cuáles son las principales implicaciones? Bueno, el primer paso es que cuando cambio moneda funcional es un cambio prospectivo, es decir, vamos a poner un ejemplo. Si nosotros cerramos el estado financiero al 31 de diciembre de 2020, que lo vamos a cerrar en los próximos 60 días aproximadamente, yo cierro este estado, o vamos a ponerlo hacia 2019, y yo estoy cerrando, y ahí concluí que mi moneda funcional fue el bolívar. Y así preparé los estados financieros ajustados por inflación. Si yo durante el año 2020, este año que estamos en curso, ¿ok?, realicé el análisis, realicé la evaluación técnica y concluyo de que mi moneda funcional, dado a todas las circunstancias que estamos hablando y la evaluación de los indicadores, es el dólar, entonces el cambio es prospectivo. Es decir, yo no voy a cambiar toda mi contabilidad en dólares de lo que ya presenté en bolívar, sino que yo parto de la fecha inicial, es decir, 1 de enero 2020, que es mi primer día del ejercicio fiscal, ¿ok? Y a partir de allí yo voy a tener una contabilidad bajo una moneda funcional dólar. Entonces, no tengo que cambiar el estado financiero del año 2019 o cambiar la contabilidad. ¿A qué hago? ¿Cómo es el balance de apertura a partir de esa fecha? Bueno, agarro el estado financiero ajustado por inflación al 31 de diciembre de 2019, ¿ok?, que está ajustado por inflación, y lo divido entre la tasa de cambio de cierre de ese momento. Y eso me va a dar lo que nosotros llamamos mi balance de apertura en dólares o balance inicial en dólares. ¿Para qué? Para que a partir de allí todo ya sea registrado, todas las transacciones sean contabilizadas en dólares. ¿Cuáles son las otras implicaciones? Bueno, básicamente, si cambio la moneda funcional, me olvido del ajuste por inflación, es decir, si tengo dólar o euro como moneda funcional, ya no aplicaría la NIC 29, porque no estoy en un entorno hiperinflacionario a nivel de preparación de estados financieros. Y las partidas monetarias, esto es un tema bastante ya mucho más de detalle, que son, por ejemplo, activos fijos, inventarios, pues tengo que tener detallado muy bien, porque a partir del cambio de la moneda funcional va a ser mi capa inicial. A partir de allí va a ser mi capa inicial. Entonces, tengo que ya, a partir de allí, llevar un registro de mi auxiliar de todas las partidas no monetarias. Llámese patrimonio, activo fijo, inventario u otra que pueda tener la compañía. Elimino el ajuste por inflación financiero, ya lo comenté, y algo importante que siempre nos choca, el bolívar, y lo mencionó Javier, pasa a ser la moneda extranjera. Pasa a ser una moneda extranjera como cualquier otra. Si yo denomino la moneda funcional como el dólar como moneda funcional. Entonces, a partir de allí, el bolívar, como va a ser una moneda extranjera, pues las transacciones que yo genere en bolívar o la posición monetaria que yo tenga en bolívar, mis activos monetarios, como puede ser cuentas por cobrar, efectivo en bolívares o pasivos monetarios, llámese cuentas por pagar, préstamos, etcétera, son las que van a originar, o son las que originan, van a originar diferencial cambiario. Ahora, y esto es importante, y yo creo que es uno de los indicadores más importantes. Un indicador importante que siempre nosotros evaluamos cuando estamos haciendo ya, además de temas teóricos y técnicos, cuando hacemos el cambio de moneda funcional y estamos preparando los números bajo una moneda funcional dólar, si es correcto y en la parte en bolívar es mucho más pequeña, el diferencial cambiario es una cifra mucho más pequeña, porque la proporción de los dólares, como es mayoritaria, y los bolívares es una proporción más pequeña dentro de los estados financieros, el impacto del diferencial cambiario en el estado de resultado debería achicarse si en comparación yo hubiese mantenido los bolívares como moneda funcional, porque tendría unos dólares mucho más grandes y eso es lo que está generando un diferencial cambiario brutal en las compañías. Entonces, eso es un tema importante que siempre es bueno ver y te da la sensación si realmente el cambio es correcto. ¿Ok? Y por último, bueno, yo lo comentaba, se pueden y se deben presentar estados financieros moneda presentación bolívar para temas de cumplimiento legal o decisiones
relativas a la entidad, o para llevar el registro mercantil, por ejemplo. Bueno, eso tiene que ser bajo una moneda de presentación bolívar, porque es la moneda de curso legal en Venezuela. Yo creo que esto ya lo comenté un poquito. ¿Cuál es la metodología de conversión? Bueno, de una moneda funcional a la moneda de presentación, que digamos, yo creo que cuando nos tocan la puerta, para que lo tengan un poquito en mente, cuando nosotros nos tocan la puerta para que evaluemos, apoyemos a alguna compañía en temas de moneda funcional, bueno, lo primero es evaluarla, ¿ok? Realmente. Si el cambio se debe o no hacer en base a la evaluación de los indicadores. Hay que tener cierta data contable, cierta data histórica, financiera, etc. El segundo paso es, bueno, si amerita el cambio, el segundo paso es agarrar esa data contable que a lo mejor puedes tener en bolívares, que es tu contabilidad fiscal del día a día, y llevarlas a una moneda funcional dólar. Eso es una de las cosas más importantes. Y el tercer paso, ok, es básicamente agarrar esos dólares moneda funcional y llevarlos a bolívares moneda presentación para cumplir con los temas legales en Venezuela. Entonces, básicamente esta es la metodología, creo que ya la comenté hace dos láminas antes. Activos y pasivos los divido entre la tasa de cierre y eso me da los bolívares moneda de presentación para activos y pasivos, y ingresos en dólares o gastos, estado de resultados, pues a la fecha de la transacción. Y patrimonio también es a la fecha de transacción. Eso origina lo que llamamos el ajuste por traducción, que es una partida que se registra directamente al patrimonio vía otros resultados integrales. Es decir, no es una partida que impacta en el estado de resultados, sino que impacta en el patrimonio. ¿Okay? Luego hemos visto, y esto ya es algo un poquito más en detalle, que a efectos de presentación, ese ajuste por traducción, pues se puede tomar una decisión y se puede distribuir entre todas las partidas de patrimonio, pero bueno, habría que evaluar un poco los impactos que puede tener eso en el resto de las partidas de patrimonio. Fíjense, esto es el ejemplo que les hacía mención. Y esto es un caso real, simplificado para académicamente ser más visual, pero este es una compañía, fíjense, la columna blanca que dice MFMP, eso es moneda funcional, moneda presentación, dólar, es decir, una compañía que definió su moneda funcional dólar y también tiene su moneda presentación dólar, es similar. Y esto está denominado en dólares, tiene 1.019.000 en ventas, un margen bruto aproximadamente el 25% y un resultado neto de 242.000. Fíjense que la diferencia en cambio es pequeña porque es producto de las pocas transacciones o de las transacciones minoritarias, si lo podemos llamar así, que puede haber en bolívar o algo pequeñito en otra moneda extranjera como puede ser el euro. Y da un diferencial cambiario relativamente pequeño. Fíjense la columna de al lado, que es la barra amarilla, moneda presentación, moneda funcional dólar, es decir, son los mismos dólares que tengo a la izquierda, pero llevados a moneda presentación bolívar. ¿Ok? Entonces aquí lo que yo agarro es esos dólares en función a su fecha de origen o fecha de transacción y los llevo a bolívares. Y fíjense que si ven las correlaciones, es decir, margen bruto, resultado neto, diferencia en cambio sobre venta, pues tiene cierta estabilidad. Ojo, y esto es un caso real. Simplemente que nos falta, no lo hemos actualizado con la tasa de cambio de septiembre o de octubre, pero fíjense que las correlaciones se mantienen bastante constantes, o sea, no hay una gran distorsión en el estado financiero. Pero luego tenemos la columna que es un azul verde, ¿ok? Donde aquí es la misma compañía, pero la moneda funcional es el bolívar y la moneda de presentación es el bolívar. Entonces, como la moneda funcional es el bolívar, yo debo agarrar los bolívares históricos que tengo en mi contabilidad diaria y los debo ajustar por inflación. Entonces, fíjense que pasa a ser las ventas
1.000 millones, tengo un costo de venta de 20 millones de bolívares, un margen bruto que en este caso es mejor, pero en los casos que hemos visto, esto es porque es una situación muy particular de esta compañía, pero en los casos que hemos visto, el margen bruto suele ser menor, ¿ok? O mucho menor, porque al tener inventario de capas viejas, de capas, al ajustarlo por inflación y al venderlo, pues me incrementa mi costo de venta y me impacta de forma muy negativa en mi margen bruto, por lo cual normalmente es menor. Pero fíjense, aquí lo que quiero que se lleven un poco en mente es que las correlaciones empieza a haber brincos importantes de tener a lo mejor un margen bruto de 25% a tener un 38%, pero ese 38% en los casos normales puede ser un 10 o un 5 o estar negativo, no tener un margen, tener una pérdida bruta en operaciones. Y pasa lo mismo con los gastos operativos generales y el resultado operativo. Pero adicionalmente tenemos la distorsión, es que al momento de ajustar por inflación, si en este caso es porque le estoy inyectando 200%, una inflación pequeña, pero si le inyecto 2.300%, que es la estimación que comentaba Javier al principio, pues estamos hablando de que, fíjense, que el REME como tal pasa a ser casi un tercio de las ventas. Y eso se los digo con todos los casos que hemos visto. Es una proporción hasta pequeña. Hemos visto casos en que el REME, que es el resultado por exposición monetaria a la inflación, que es lo que recoge todo el efecto del ajuste por inflación, puede ser hasta ser el mismo monto de las ventas o 10 veces las ventas. En algún caso muy extremo llegamos a ver que hasta 100 veces en las ventas. Y todo dependerá de la posición monetaria que pueda tener esa compañía y el impacto que puede tener la inflación sobre esa posición monetaria inicial en bolívar. Entonces, fíjense que si usted, aquí lo ven muy claramente, todo lo que hemos ya conversado, se ve muy claramente que las distorsiones en los estados financieros. Y eso da como producto un estado financiero, si la moneda funciona es bolívar, ajustado por inflación, que no guarda sentido, no está guardando las relaciones reales del negocio, no mide realmente el desempeño del negocio, de la empresa, por lo cual no es fiable, no es útil para una toma de decisión. Entonces, vamos en contra un poco a lo que busca la contabilidad, que sirva de base para una toma de decisiones o para un propósito útil, que tenga un propósito útil. Lo que estamos viendo ahora es lo mismo que vimos en la lámina anterior, pero no un estado de resultados, sino un balance. ¿Ok? Un balance, un estado de situación financiera, donde tengo mis activos, en este caso solamente efectivo y activo fijo, y unos pasivos, cuentas por pagar y el patrimonio. Fíjense, no voy a detallarlo tanto como lo detallé en el estado de resultados, pero creo que vean dos cifras, ¿ok? Fíjense la cifra de total activo, de activo fijo, que si preparo moneda funcional dólar, moneda de presentación bolívar, es 28 millones, 28.500, pero cuando me voy al otro lado, y como es un activo no monetario, tengo que ajustar por inflación, ese 61 millones, casi 62 millones de bolívares. Fíjense que esto es un ejemplo más real de lo que comentaba Javier posiblemente al principio. Estoy inflando el activo prácticamente más de 2 veces, por lo cual ahí empezamos hasta a entrar en temas de recuperabilidad de ese activo. Es decir, ese valor de 61.752 mil bolívares es real, es recuperable, lo puedo recuperar con los flujos de caja que me origina el negocio. Entonces ahí empezamos a entrar en temas de recuperabilidad. Y luego lo otro importante es que, bueno, fíjense que si tengo moneda funcional dólar y una moneda presentación bolívar, fíjense que surge la partida de ajuste por traducción o ajuste por conversión. Las personas, dependiendo del país, le da distintos nombres, pero al final la metodología del cálculo es la misma. Fíjense que surge una nueva partida en patrimonio que hace que cuadre esa ecuación contable. Entonces, eso es un poco cómo reflejaría un estado financiero, moneda funcional dólar y en distintas monedas de presentación. Ya para ir terminando, nos quedan un par de 2 o 3 láminas.
¿Cuáles han sido los retos? Y yo creo que lo estamos viendo en nuestros clientes del año 2020, un entorno multimoneda. Bueno, preparación de flujo de caja, presupuesto multimoneda, diferencia entre tasa de facturación y cobro, o básicamente si yo puedo facturar en dólares, pero debo reflejar la tasa de cambio oficial emitida por el BCB, pero al final la realidad es que cobran con otra tasa de cambio. Entonces nos han surgido muchas consultas de clientes nuestros. ¿Qué hago con esa diferencia? Facturo bajo tasa BCB, pero cobro bajo tasa implícito o paralelo. Entonces ahí surge una diferencia contable que cómo la registro, cómo la llevo, cómo la reconozco. Lo bueno es que esa diferencia pues ha venido achicándose, es pequeña, es decir, estamos hablando de un 5 o 6%, básicamente, pero igualmente puede tener un impacto importante en el estado de resultados, en los estados financieros. ¿Ok? Cierta reaparición en algún tema de financiamiento con proveedores, pequeño, porque ya todo está denominado en dólares, eso lo hemos visto. Tema de la estructura de costos, manejar estructura de costos mixta, ¿ok? Dólares, bolívares. Y esto es importante porque esto es uno de los indicadores también cuando hacemos la evaluación de moneda funcional, donde hacemos mucho énfasis, es decir, bueno, tú tienes una estructura de costos que básicamente puede ser materia prima, materiales, nómina, ciertos impuestos. Entonces, ¿cómo está compuesta esa cesta para definir si la moneda funcional es el dólar o el bolívar? ¿Ok? Temas de incremento de costo de seguridad. Fíjense que hay un dato interesante que creo que fue publicado por Ecoanalítica, donde el 68 o 65% del promedio de las transacciones en Venezuela eran en dólares, pero de ese porcentaje, 90% o cercano al 90% se estaba realizando en efectivo, en caja. Entonces, lo que nos ha pasado, y creo que lo comentaba Javier, estamos llegando a hacer nuestras auditorías y cuando vemos la partida más importante en todo lo que es el efectivo equivalente o bancos, es la caja chica. O sea, ya no es una caja chica, porque hemos tenido casos, yo en particular tengo casos donde esa caja chica, que es cómico decirlo, pero no es nada chica, puedes tener 2 millones de dólares, 1 millón de dólares, 3 millones de dólares. ¿Por qué? Porque ese 90% de las transacciones que se están haciendo en efectivo. ¿Qué conlleva eso? Bueno, eso conlleva temas importantes de control interno, ¿ok? Es decir, como la entidad tiene una estructura de control interno para evitar algún tipo de malversación de ese efectivo, ¿ok? Y tener controlado ese efectivo. Hemos llegado al caso que recuerden que hasta hace un año la gente ya no hacía arqueos de caja chica porque no había bolívares, todo era dinero, la mayor parte era dinero electrónico. Entonces estamos retomando ciertas prácticas o debemos retomar ciertas prácticas que teníamos hace 10, 15, 20 años que ya de alguna forma se nos habían olvidado en relación a todo lo que es el control del efectivo. Y estamos viendo temas importantes y más en las compañías, más sobre todo donde ha habido una alta rotación y normalmente los equipos de administración, contabilidad, finanzas, pues hay un elemento importante de personas jóvenes que a lo mejor nunca implementaron ningún tipo de actividad de control sobre el efectivo. ¿Por qué? Porque lo desconocíamos, por el masivo uso del dinero en el electrónico. Entonces, eso es algo que estamos viendo. Estamos viendo hasta temas, y esto es importante, hasta actualizaciones de pólizas patrimoniales. Ok, tú tienes una póliza patrimonial donde está el efectivo, cubres tu activo fijo, tu planta, tus vehículos y el efectivo. Pero ¿qué suma está cubierta de tu caja chica? Bueno, $3,000. Claro, pero es que ahora tienes $1 millón. Entonces, si hay algún acontecimiento de hurto, que ojalá no lo exista, pero pues, estamos susceptibles a eso, es un riesgo que hay que ponderar, pues tienes que actualizar tu póliza patrimonial. Entonces estamos viendo hasta costos, altos incrementos de costos de seguridad, traslado, custodia. Hemos visto como que algunos servicios de traslado de seguridad de títulos valores, de lo que antes existían, están pasando de ser meros
agentes o servicios, compañías prestadoras de servicios de seguridad y traslado a prácticamente ser un banco, porque en sus bóvedas hay altos volúmenes de efectivo y pasan a ser casi un banco más o una. Entonces, hay que ver todos esos factores y son riesgos que todo este entorno multimoneda nos está llevando a ponderar y evaluar. Y en verdad, son necesidades que están requiriendo ser atendidas por parte de las empresas venezolanas. Y como decía Javier, yo creo que esto puede ser algo que vaya siguiendo pasando y se va a seguir incrementando a futuro. Bueno, temas de financieros, bueno, yo creo que ya los comentamos, no lo voy a mencionar porque ya lo hemos evaluado durante la última hora. Y bueno, temas de control interno, yo creo que es importante el tema del manejo efectivo, que los acabo de comentar, automatización del registro de la moneda extranjera, ¿ok? Hay que tener cierta adecuación en los sistemas contables, ¿ok? Que muchas de las compañías venezolanas, sobre todo las pymes y las medianas, el sistema contable son sistemas relativamente básicos que a lo mejor no manejan una función multimoneda, entonces es complicado hacer manejar temas de moneda funcional dólar, con moneda de presentación bolívar, etcétera. Todo lo que es verificabilidad, trazabilidad, conciliación del efectivo, procedimiento de antilavado de dinero, importante, ¿ok? Lo decía Javier, estamos recibiendo pagos de auditorías por montos importantes que nosotros mismos hemos tenido que diseñar procedimientos para verificar todo especial, procedimientos especiales para cumplir con temas de antilavado de dinero. Y bueno, y luego vienen temas de capacitación del equipo contable, financiero, administración y hasta operativo, porque al final el operador que está en la agencia o en la tienda es el que va a recibir ese efectivo. Entonces tiene que tener cierta capacitación. Y bueno, y ya para terminar, como recomendación final, bueno, yo creo que ya hemos ido dando recomendaciones, pero bueno, una de ellas es que, bueno, cualquier cambio de moneda funcional, si aplica, ok, eso, siempre hay que poner si aplica, puede implicar cambios en la parametrización del sistema contable que puedan tener las compañías. Y eso, bueno, también dependerá mucho del tamaño de la compañía. Hay muchas compañías, nos han llegado el caso de que ellos nos dicen, mira, yo prefiero tener mi contabilidad en bolívares, ¿ok? Fiscal, que la moneda funcional es el bolívar, fiscal, pero mi moneda funcional, a efectos contables, financieros, yo sé que es el dólar, ¿ok? Entonces, nos han pedido decir, bueno, agárrame esa data contable en bolívares y pónmela en un estado financiero en dólares mensual, que yo pueda monitorear, que yo pueda tomar decisiones sobre eso, y eso se ha hecho. ¿Ok? Entonces aquí ya es entrar a ver cómo, una vez decidido que el cambio moneda funcional aplica, la segunda pregunta es, ¿cómo lo vamos a aplicar? ¿Ok? Vamos a cambiar el sistema, lo hacemos extra contable, ya hay que, eso sí ya es una condiciones muy específicas en función a la dinámica y las obligaciones que tiene cada entidad de forma individual. Para efectos cumplimientos legales hay que tener un estado financiero moneda presentación bolívar, eso es obligatorio, ¿ok? Eso hay que hacerlo. Pero bueno, eso, la misma NIC 21, como ya lo mencionamos, tiene la metodología, es algo normal, ¿ok? Eso no es nada del otro mundo. Contablemente es algo que se hace en grupos que hasta consolidan y tienen operaciones en varios países, como lo comentó Javier, es algo normal pasar de una moneda funcional a una moneda presentación. Para propósito de obligaciones fiscales, la moneda funcional sigue siendo el bolívar. Y bueno, hay un fenómeno que está ocurriendo desde hace unos 6 meses, diría yo. Estamos volviéndolo a vivir, ya lo vivimos en el año 2018 y por eso se produjo una de los temas de la reconversión monetaria que vivimos en agosto-septiembre del año 2018 y que estamos viviendo un poco en menor medida y con menos gravedad, pero sí lo estamos viviendo, que las compañías no están, nuestros clientes, nuestra base de clientes nos están comunicando que están experimentando temas de desbordamiento de dígitos a nivel de sistema. Entonces, aquí el aspecto que hay que mencionar es que, bueno,
si cambio moneda funcional, yo puedo corregir, o una entidad puede corregir las principales fuentes del desbordamiento de dígitos, que básicamente es el diferencial cambiario que se incrementa exponencialmente por la variación del tipo de cambio. Ahora bien, lo que hay que evaluar es, yo no puedo cambiar la moneda funcional, es un criterio técnico fundamental, entonces me puede servir de ayuda para corregir el desbordamiento de dígitos y lo va a hacer. Ahora, pero no es una solución práctica que yo puedo desechar de un año a otro o dependiendo de las circunstancias, sino que si hago mi evaluación técnica y es necesario cambiar la moneda funcional, eso seguramente, y tengo además este problema, pues mato dos pájaros de un solo tiro. Cambio mi moneda funcional porque ya me lo está pidiendo el negocio o las operaciones y adicionalmente corrijo el desbordamiento de dígitos, ¿ok? Que pueda estar experimentando a nivel del sistema contable, ¿ok? Y bueno, el cambio de moneda funcional es un análisis detallado, técnico, es riguroso, pero tiene cierta flexibilidad y amerita cierto juicio porque el 100% de los casos, se lo comento, que hemos hecho de análisis de moneda funcional, y yo creo que en este último año hemos hecho más de 20, 25 análisis de moneda funcional de distintas compañías, de distintos sectores. Yo diría que para no decir el 100%, para decir el 95%, es un resultado mixto, o sea, existen indicadores que se inclinan al dólar, existen indicadores que se inclinan, que es el bolívar. Mayoritariamente es el dólar, pero es un resultado mixto y hay que aplicar cierto criterio para tomar esa decisión. Entonces, bueno, por nuestra parte yo creo que hemos culminado. Javier, yo no sé si tú quieres dar alguna palabra final o Subdelia, podemos entrar a la sesión de preguntas y respuestas. Creo que nos robamos unos minutos más, pero bueno, muchísimas gracias de parte de Javier y mía y de Ernst & Young Venezuela y bueno, abiertos a la sesión de preguntas y respuestas. Muchas gracias. Agradecida con ustedes. Excelente presentación, de verdad. Bueno, vamos a pasar a la sesión de preguntas y respuestas. Por aquí hay dos preguntas. A una le estoy preguntando a Emilio Aguilar si quiere subir, pero no me ha respondido, así que la voy a leer. Dice, tiene que ver con prestaciones sociales. En términos de pasivo máximo de prestaciones sociales, la debo considerar en dólares, método actuarial o el pasivo según la tasa, la ley, a la tasa de cierre. ¿Cuál de las dos opciones? ¿Cuál es la sugerencia que ustedes tienen? Javier, estás muteado. Sí, yo la leí hace un ratito y me parece muy buena pregunta porque esto es un poco lo que hemos querido explicar. Contablemente hay dos formas de registrar el pasivo máximo teórico. Bajo NIC 19, que es la norma que regula, es un cálculo actuarial. Y hay una BA BENIS que permite utilizar lo que se llama el cálculo simplificado, que no es otra cosa que el cálculo detallado trabajador por trabajador. Los dos son aplicables aquí en Venezuela y es opcional para la empresa. Fiscalmente el actuarial no es reconocido, es reconocido el cálculo simplificado. Pero la pregunta es muy buena, ¿en qué sentido? Hoy en día las compañías están pagando muchas bonificaciones y salarios en dólares. ¿Ok? Y nos ha cambiado allí indistintamente lo hagamos vía simplificado o vía cálculo actuarial. Si yo estoy pagando en dólares y yo le pregunto, yo no soy un experto, yo no soy abogado laboralista, pero en base a ciertas discusiones que hemos tenido, yo entiendo que a la hora de una liquidación yo debería reconocerle al trabajador el pasivo en dólares y hay una alta probabilidad, en caso que fuésemos a juicio, que el juez me diga, le vas a reconocer los dólares, porque tú le estás pagando dólares. Entonces, pareciera que sí debería, ahí la discusión es en el análisis de moneda funcional que yo haría de esta entidad, las prestaciones sociales serían, en ese análisis, un pasivo en dólares o en bolívares. Pareciera que es mixto,
la porción que yo pago en bolívares, pues será un pasivo en bolívares y se tendrá que dividir a la tasa de cambio de cierre, pero puedo tener una porción que hoy en día, de año y medio para acá, estamos pagando en moneda dura, que les comento que en muchos casos, eso, sobre todo de cierto nivel de gerencial hacia arriba, puede ser un 70, un 80, un 90% de la remuneración de esas personas. Por lo tanto, eso debería calcularse en dólares y tomarse como una cuenta monetaria en dólares, porque al final el pasivo es en dólares. Entonces es muy interesante porque las prestaciones sociales automáticamente decimos, no, esos son bolívares. Sí, pero es que entró un componente bien importante en esto, que es las bonificaciones y muchos pagos recurrentes se están haciendo en dólares. Si son conceptos que se deben incluir en la determinación del sueldo salario base para efectos del cálculo, pues es un pasivo en dólares. Es interesante la pregunta. Bien interesante. Aquí hay otra pregunta. ¿Qué hace una empresa que el 90% de sus ingresos es en bolívares? ¿Es aplicable este tema de moneda funcional? Déjame, contesto yo, Javi, si quieres me complementa. No, es muy buena pregunta. A ver, el primer indicador que da la norma, la NIC 21, el primero es la evaluación en la moneda en la cual yo origino los dólares y los ingresos y los cobro. ¿Ok? Entonces, si el 90% de esos ingresos yo los genero y los cobro en bolívares, ¿ok? Pareciera que la moneda funcional pareciera, a simple análisis, que fuese el bolívar, se mantuviese el bolívar. Pero también lo comenta él, luego tengo una estructura de costos, ¿ok? Que puede ser dólares la mayoría. Entonces ahí hay que ponderar cuál de los dos indicadores tiene más fuerza, porque a lo mejor yo cobro en bolívares los ingresos, pero los precios, lo que decía un poquito al principio, la base para yo determinar los precios, está el dólar detrás como subyacente. Entonces, eso más que mi estructura de costos está dolarizada, pues pudiese conllevar a que no es el bolívar, aunque cobre todo en bolívares, sino que sea el dólar. Entonces, ahí es donde entra los factores mixtos y es donde entra el juicio, y eso hay que verlo muy en detalle. Hay que entrar a la contabilidad, hay que ver la data financiera, data de precios, ¿ok? Pero ahí es donde hablamos de estos factores mixtos. Sí, hay un tema allí importante, que uno, en lo que comentó Miguel, el tema de la cobrabilidad, pero un ejemplo, ¿no? Si 100% de mi inventario es dólares, yo lo compro en dólares, pues es muy probable que yo establezca precios de venta en dólares. Así cobre bolívares, pero voy a reflejar dólares, la tasa de cambio al momento de la venta, y inclusive hay gente que estima un poquito más la tasa de cambio esperando que lo va a cobrar en un tiempo. Entonces, está bien que cobré bolívares, pero mi pregunta sería, que tiene sentido que mi costo es en dólares, mi precio de venta cobro bolívares, pero está basado en dólares, y que yo ajuste por inflación esa venta y los dólares del costo también, cuando la moneda que regula mi análisis del estado financiero es el dólar. Entonces, por eso le digo, Miguel lo explicó muy bien, es un tema de juicio, de análisis, pero yo allí en esta decisión, sí, mis precios, a salvo que ustedes me digan, no, Javier, yo el precio de venta le meto inflación porque quiero, entonces ya, fíjense, los dos es el mismo escenario, pero lo más probable es que una empresa que tiene un costeo, el margen bruto, el costo está dolarizado, pues yo mi precio de venta, fíjense mi margen de 30, 40, no sé, 50% en dólares, yo ahí diría, no, esto es un estado financiero dolarizado, porque yo, repito, ¿qué hago yo aplicándole la inflación a la venta cuando mi precio de referencia es el dólar? Ah, no, sí ajusto por inflación el ingreso y mi margen es gigante porque la inflación ha ido por arriba. Entonces ahí entramos en un análisis diferente. Y eso hay que mantenerlo en el tiempo, ¿no? Entonces, es lo que le hablamos de ahí, esos son indicadores mixtos y hay que ver cada caso de manera individual. En ese ejemplo, si el precio de venta está en dólares, yo me iría por dólar. Si el precio de venta es bolívares, pudiéramos discutirlo. Lo que parece cierto es que no hay una solución única, ¿no? Tienes que analizar cuál es el caso
que aplica. Así es. Particular. Así es. Bueno, por aquí nos dice Roberto Morán, bueno, felicitaciones. Me parece que le encanta esta presentación porque es la tercera vez que asiste y su pregunta tiene que ver con lo siguiente. ¿De qué manera práctica se puede implementar la moneda funcional dólar y al mismo tiempo llevar los registros necesarios en bolívares para cumplir con las obligaciones fiscales? Serían prácticamente dos contabilidades distintas, ¿no? Es, bueno, no, dale. no, aquí la respuesta es sencilla. Hoy en día yo tengo una contabilidad histórica en bolívares y tengo un ajuste por inflación. Hay compañías que lo hacen mensual, trimestral y el común es anual. Para el estado financiero, hay empresas que sí lo preparan para efectos de tratar de anticiparse al REME, a todo esto que hemos hablado. Aquí es exactamente igual. Mi contabilidad, hay sistemas muy robustos y no vamos a pedir a la gente que se gaste cantidad de dinero en tratar de tener un SAP multimoneda. Eso no. Lo más práctico es seguir llevando mi contabilidad como la llevo y trimestralmente, mensualmente, tener esa conversión a moneda extranjera en lugar de ajustar por inflación. Eso es el mejor escenario. Las compañías de petróleo, que es una experiencia ya de muchos años, llevan su contabilidad en dólares y tienen en el mismo sistema les permite mantener los bolívares históricos para efectos fiscales. Pero mi ejemplo, para no enredarnos, es lo mismo que el ajuste por inflación. Hoy en día yo tengo mi contabilidad, el fisco no me reconoce nada de inflación. Bueno, yo pago mis impuestos, IVA, impuestos de renta, todo, ley de patrimonio en base a los bolívares históricos y al final del año, cada 6 meses, hago mi ajuste por inflación. Aquí es exactamente igual. El tema del medidor, los dividendos, los usuarios y los estados financieros, posibles inversionistas, yo les garantizo que si la moneda es el dólar, van a entender más ese estado financiero que no el ajustado por inflación, que de verdad, como contador, es preocupante ver cómo cada vez el estado financiero, el balance general, el estado de ganancia y pérdida ajustados por inflación se hacen por un tema de riguroso cumplimiento de una asamblea, de un accionista, pero honestamente no, porque no se entienden, de verdad que no se entienden y hemos tenido clientes que nos han dicho, mira, explícame esto abiertamente porque realmente yo veo mi flujo de caja o mi balance en dólares o a costos de reposición. Es increíble que les preparan una hoja de Excel, costos y tengo una masa atrás de análisis de contabilidad y no lo ven porque no los entienden, y no los entienden porque están distorsionados, ojo, no porque no lo sepan, es que presentan distorsiones que, o si es el dólar, yo no puedo. Un ejemplo que ponía Miguel ahorita, que me puso a pensar, el deterioro de activos fijos. Señores, si yo tengo una compañía que mi venta es en dólares, mis costos son en dólares, un buen pedazo de mis gastos son dólares, ¿cómo voy a tener la moneda funcional Bolívar? Voy a ajustar por inflación el activo fijo. ¿Qué creen ustedes que va a dar cuando yo hago mi análisis de deterioro? Mi moneda funcional es el dólar, pero ajusto por inflación y hago un análisis de deterioro que el precio de venta va a estar en dólares. Los costos, ¿qué me va a dar? Un deterioro gigante. ¿Por qué? Porque la inflación está así, la devaluación está así, y esas cosas no tienen sentido y tenemos que tener mucho cuidado porque nos genera crítica. Ojo, si ustedes me preguntan, Javier, un estado financiero ajustado por inflación en una entidad con una moneda funcional del dólar y tú lo firmas, yo estoy cometiendo un error contable, porque realmente y hay muchos ejemplos que es claro que la moneda funcional es el dólar. El ejemplo que yo les ponía, eso era lo único que había. Cuando estaba el DPC-10, en el año del 92 al 2008, todas las empresas de petróleo y constructoras ajustaban por inflación el estado financiero y les garantizo que no hacían, lo preparaban, se lo entregaban a algún regulador, al RNC y no hacían más nada con eso. Eso era una cosa que no se entendía. Pero bueno, en ese momento no había definiciones de moneda funcional, era todo el mundo ajusta por inflación porque somos una economía hiper. Y por eso los americanos, que son más prácticos, dijeron, Ana, si hay inflación yo no voy a ajustar, yo me voy a moneda dura y punto. Y ellos no es un poco eso, es ver qué valor está dando a los usuarios de estados financieros ese estado financiero. Y hoy en día en muchos casos no está siendo para nada útil, ¿no? Y es preocupante eso. Sí. Bueno, de alguna manera lo que acabas de decir responde una pregunta que tiene aquí a Kathleen Liendo, que dice que también
tomando en cuenta que existirán estados financieros en bolívares, estos serán ajustados. Entonces, bueno, lo acabas de alguna manera responder. Yo creo que se acabaron las preguntas. Alguien nos pregunta si esto lo vamos a tener copia. Bueno, esta actividad va a ser, vamos a subir a nuestro canal de YouTube de World Trade Center Valencia, que por cierto, las actividades de EY son muy populares, tienen muchas vistas. Bueno, los felicito. Qué bueno. Siempre a la orden, ¿oíste? Es una experiencia para nosotros también. Toda la comunidad empresarial. Así que, bueno, se acabaron las preguntas. Me resta más que darle las gracias por esta mañana tan llena de información útil para toda la comunidad empresarial. De verdad que bien agradecida con nuestros aliados del San John de Venezuela. Vale. Bueno, un placer, mucho gusto y siempre a la orden, Subdelia. Estamos en contacto. Chao, Subdelia. Chao a todos. Hasta luego. Chao. Feliz fin de semana para todos. Nos vemos la próxima semana en la actividad del Foro de IESA. Chao. Chao.